Son las 10 de la mañana del día 12 de diciembre. Bienvenidos de nuevo a los 10 de GN. Hoy un día extraño porque los 10 de GN suelen ser el día 10. Podíamos haberlo hecho el día 9, puesto que el 10 cayó el sábado. Lo que pasa es que la semana pasada, los días festivos, el día 9 probablemente muchos estuvierais de puente, los más afortunados. Bueno, pues deciros que bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver en los 10 de GN, como ya publicamos, qué es y cómo hacer las audiometrías in situ. Sabéis que las audiometrías, lógicamente, hay que hacerlas con un audiómetro, es como se debe hacer, donde los auriculares, además, están calibrados. Lo que pasa es que, en ciertas ocasiones, algunas personas pues son complicadas a la hora de hacer los ajustes y tenéis relativos problemas a la hora de seleccionar qué subir, qué bajar, qué frecuencias dar, porque muchas veces estas personas mantienen quejas constantes y estamos un poco perdidos. Yo siempre os recomiendo que las adaptaciones las hagáis haciendo prueba REM. Yo creo que es la mejor opción, no tanto la audiometría in situ, pero es verdad que la audiometría in situ os permite algo más que podéis pensar que es bueno o algunos podremos interpretar que no aporta demasiado. Pero básicamente, ¿en qué consiste? Una vez que hemos hecho la audiometría con los audiómetros, sabéis que los audífonos son capaces de emitir los mismos tonos en las diferentes frecuencias, a las diferentes intensidades que haríamos con un audiómetro, pero en los oídos del paciente utilizando sus propios auriculares del audífono. ¿Esto qué aporta? Pues básicamente aporta que, independientemente de que una persona pueda oír mejor o peor y que la hayamos medido con un audiómetro, con los auriculares, que sabéis que no va a ir con esos auriculares durante el resto del día, el hecho de hacer una audiometría con los propios auriculares y los moldes o los acopladores de silicona que vaya a utilizar esa persona implica que la sonoridad dentro del conducto va a cambiar de tener unos auriculares de un audiómetro normal a tener después unos audífonos con una acústica determinada y sobre todo con una oclusión determinada también por la ventilación, los acopladores o los moldes que podamos estar utilizando, incluso si fueran audífonos a medida. Entonces, hay veces que ese cambio de acústica por la fisiología del conducto y cómo ocluye el audífono dentro del mismo, hace que la forma de oír una determinada frecuencia que le hemos emitido con el audiómetro cambie porque es percibida de forma diferente en el tímpano una vez que hemos ocluido de determinada forma con los audífonos. Y a veces viene bien hacer esa misma audiometría teniendo en cuenta esa modificación de acústica que están haciendo los propios audífonos. Yo insisto que casi es mejor hacer una prueba REM porque ya me está midiendo esa propia oclusión. Pero la audiometría in situ sería una alternativa para aquellos que no hagáis prueba REM, para, digamos, aportar cierta luz a aquellas personas que sean complicadas y que, a pesar de haberles hecho varios ajustes, no damos con la tecla. Bueno, ¿cómo haríamos una audiometría in situ? Una vez que los audífonos están conectados, lógicamente vamos a emitir los tonos con los propios auriculares de los audífonos. Yo los tengo puestos, me veis en pantalla, tengo dos audífonos puestos. No me quedan muy bien porque he elegido unas longitudes de auricular cualquiera, son audífonos RIE. Yo hoy voy a estar con el programa de ReSound, pero sería también extensible al programa de Belton porque son exactamente iguales. Y veis que yo tengo ya los audífonos conectados en pantalla. Son audífonos en este caso recargables, eso es lo de menos. Contraigo la parte lateral para que tengamos más visualización de la pantalla. Y yo estoy en la pantalla de adaptación ahora mismo. Si yo me voy al perfil de paciente, veis que estoy con la versión 1.15, que es la última que tenemos. En el perfil de paciente, la segunda opción del submenú aparece audiometría in situ. ¿Esto qué significa? Fijaos, yo en NOA, si me voy a NOA, esta persona tiene una audiometría que la he hecho, soy yo, la he hecho simétrica. Esto también lo podéis ver en el perfil dentro del programa de adaptación. Veis que he hecho dos audiometrías totalmente iguales, no tiene mucho sentido, pero bueno, ahora mismo, como era para un tema formativo, las he hecho totalmente iguales, tomadas con el audiómetro. Y los audífonos se ajustan a esa audiometría para dar una amplificación en base a regla de cálculo y cubrir esa pérdida auditiva. Bien, al margen de esto podríamos hacer una in situ. Nos iríamos a la in situ
y vamos a emitir los tonos, es lo mismo que hacer una audiometría con vuestro audiómetro, pero a través de los audífonos y no con los auriculares del audiómetro. Bien, vamos a empezar. Audífonos conectados, se los ponemos a la persona, los hemos calibrado el anti-feedback para que no estén pitando, por si acaso. Con los moldes que vayamos a utilizar, a ser posible, las audiometrías in situ salen tanto mejor cuanto más ocluidos tengamos el conducto. Pues estamos utilizando unos acopladores Power o unos micromoldes, ¿vale? O unos moldes normales si son retroauriculares. Deciros que con nuestros programas de momento, las audiometrías in situ, no podemos hacerlas con audífonos a medida. En un futuro sí, pero de momento no. Pues nada, una vez que tenemos los audífonos conectados, le damos a siguiente en la esquina inferior derecha de nuestras pantallas. Lo siguiente que nos dice es que es mejor y va a salir una audiometría in situ tanto más buena cuanto más ocluido tengamos el conducto. Porque claro, si estamos emitiendo unos tonos y tenemos una adaptación abierta, esos tonos se están yendo por esa ventilación. Entonces la persona no nos va a oír, no porque no oiga, sino porque se le está escapando ese tono. Por tanto, la audiometría va a ser más precisa si lo que queremos saber es si la persona oye o no oye, si las adaptaciones son ocluidas. Pero es verdad que, oye, si tenemos una adaptación abierta, es posible que no oiga ciertos sonidos porque se le están escapando y merece la pena verlo. Bueno, le damos a siguiente. Y lo que tenemos que hacer ahora, se recomienda, es hacer una evaluación de la sonoridad que tenemos en la sala. Esto normalmente no lo vamos a hacer en una cabina insonorizada. Si lo podéis hacer en cabina insonorizada porque estamos de forma inalámbrica, podríamos hacerlo también. En el caso de que estéis en una sala que no esté insonorizada, vamos, como es mi caso, vamos a evaluar ese sonido para verificar que no hay ruido ambiental dentro de la sala que haga que la persona no oiga, no porque esté sorda, sino por esos ruidos que hay. Vamos a evaluar, esto lógicamente hay que hacerlo en silencio. Empezamos. Perfecto, el entorno es correcto, le damos iniciar in situ. Cuando iniciamos la audiometría in situ, veis que nos aparece algo parecido a un audiograma, oído derecho, oído izquierdo. Y tenemos dos formas de hacerlo, el modo de prueba guiado o el modo de prueba manual. Las diferencias, el modo de prueba guiado es que cuando vamos a emitir tono, donde pone tono, el programa va a elegir automáticamente una frecuencia, unos segundos y unos decibelios, 1000 hercios, 40. Y yo tengo la opción de omitir esta frecuencia si no la quiero o decir lo que le ha escuchado o que no lo ha escuchado. En función de si decimos que sí lo ha escuchado o que no lo ha escuchado, pues el programa, como es guiado, automáticamente va a elegir subir la intensidad o bajar la intensidad o cambiar de frecuencia, siempre que digamos que lo ha escuchado o que no lo ha escuchado. Posteriormente tendremos que presionar tono en función de la frecuencia e intensidad que el propio programa haya elegido. El modo guiado es más lento. Yo no os lo aconsejo si ya estáis acostumbrados a hacer audiometrías. El modo guiado es para quien no sepa hacer una audiometría. No es vuestro caso, por tanto, yo recomiendo el modo manual. En el modo manual podemos hacerlo bien con el propio cursor o con las teclas del teclado de vuestro ordenador. Si le dais abajo mostrar atajos de teclado, veis que el intro marca la frecuencia y la intensidad donde la persona oye, sus umbrales de audición. El espaciador marcaría el tono. Vamos a hacerlo directamente presionando con el cursor para que lo vayáis viendo. Podemos elegir o hacer umbrales de audición o UCLs, las dos cosas. Vamos a empezar por los umbrales. La longitud del tono es 1 segundo, 1,5, 2 o 3 segundos, en función de lo que elijáis. Cuando le deis aquí a tono, se va a emitir un tono de un tiempo en base a lo que hayáis elegido aquí. Si elegís longitud de tono manual, tanto tiempo estéis presionando el botón, el tono se está emitiendo. Aquí seleccionamos frecuencias y aquí seleccionamos a qué intensidad quiero darla, ¿vale? Yo os recomiendo el subir, bajar intensidad y cambiar frecuencia con las flechas del teclado. Subir, bajar. Yo, por ejemplo, estoy ahora
Dándole a la izquierda, a la derecha, veis que se me está modificando automáticamente la frecuencia, 250, 500, 750, con el teclado. Y si le doy hacia arriba, hacia abajo, veis que se me está modificando la intensidad que le quiero dar. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, a 50 decibelios, porque yo empiezo así para esta persona. Emito el tono, umbral de audición. Emito. ¿No me oye? Pues, o bien elijo 60, o lo hago directamente con las teclas de subir, bajar. Emito tono. ¿No me oye? Le doy a 70, perdón, emito tono. ¿Me oye? Le doy a 60, emito tono. ¿No me oye? Le doy a 65. ¿No me oye? Le doy a 70. ¿Me oye? Marco en el intro y veis que se me marca el punto de audición. Cambio de frecuencia, 1500 y así sucesivamente. 2000, 3000, voy a ir construyéndola, ¿vale? Pero sería la forma de hacer una audiometría. La construyo automáticamente, ¿vale? Voy cambiando de frecuencia, perdón. Imaginemos que esta es la audiometría. Fijaos que abajo os pone que es necesario que los puntos donde tienen asterisco se tomen como mínimo 2, ¿vale? Yo no he tomado la de 1500, pero podría tomar también la de 1500. Con que haya marcado 2, ¿vale? Sería suficiente. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí, ¿vale? Me voy al oído izquierdo y haríamos el mismo procedimiento, ¿vale? Voy a ir construyéndola, un audiograma, y los tonos están siendo emitidos por el propio audífono, ¿vale? Me lo estoy inventando, a lo mejor no tiene mucho sentido esta audiometría, pero imaginad que me ha quedado este audiograma. Después podríais tomar también los UCL de la misma manera que hacéis con un audiómetro, pero emitiéndolos con los auriculares del propio audífono. Una vez hecho esto, deciros que si hay algunas frecuencias que no tomáis, pero sí la habéis tomado con el audiómetro normal, con la audiometría convencional, el programa lo que va a hacer es combinar las dos. Si hay algunas frecuencias importantes que falten, va a tomar la que hayáis cogido del audiómetro convencional. Le decimos después aplicar adaptación y cuando le preguntamos aplicar adaptación, el programa nos dice ¿qué quieres hacer? ¿Solo recalcular las curvas objetivo en base a la regla de cálculo utilizando esa audiometría? O recalcular también las curvas de ganancia y no solo los objetivos. Vamos a decirle las dos, por ejemplo. Le dimos OK y ya habríamos hecho la adaptación in situ y el programa nos va a ajustar el audífono con los puntos de la audiometría in situ y la regla de cálculo que estemos utilizando. Si queréis volver al audiograma convencional, podéis hacerlo. Tenéis aquí en adaptación la opción de resetear a ajuste inicial. Cuando reseteamos a ajuste inicial, nos va a decir qué audiograma queréis coger, el audiograma convencional o el audiograma in situ. Por ejemplo, voy a coger el convencional en el oído derecho y el in situ en el oído izquierdo. Por poner un ejemplo, recordaos que los audífonos eran, las audiometrías eran iguales hechas con el audiómetro convencional. Fijaos que, como en este caso la in situ ha sido distinta, el oído izquierdo no tiene nada que ver la adaptación con el oído derecho. El oído derecho estoy tomando la convencional, que eran iguales hechas en los dos oídos, recordad, mientras que con el izquierdo estoy tomando la in situ. Bien, aportes de la audiometría in situ, y con esto termino. Básicamente que vamos a saber la audición de esta persona utilizando los propios audífonos y la oclusión y el cambio de acústica que está generando es un conducto aditivo. ¿Aporta? Yo creo que sí que aporta, aunque es mucho mejor probablemente hacer una prueba REM, pero bueno, es algo más adicional que nos puede aportar un poco de luz en aquellas personas donde no damos pie con bola, donde estamos haciendo ajustes y aún así la persona se sigue quejando. ¿Qué déficit yo le encuentro a las audiometrías in situ? Que lo estamos haciendo con los auriculares de los audífonos. Esto implica que estos auriculares no están calibrados. Imaginaos que llevan tiempo en stock o que los auriculares están relativamente sucios o que los micrófonos del audífono, los micrófonos no afectan, pero sí los auriculares están relativamente sucios y el sonido que le estamos diciendo que estamos emitiendo, por ejemplo, 70 decibelios HL en la frecuencia de 1000 hercios, pues realmente a lo mejor esos decibelios no están saliendo por el auricular porque al no estar calibrados, ¿bien?
pueden estar un poco sucios o un poco tocados si se han caído al suelo y a lo mejor no estamos emitiendo precisamente esa frecuencia. Por tanto, no son audiometrías precisas, ni mucho menos, pero siempre pueden aportar algo de luz a esas adaptaciones. Ya por último deciros, no os lo he enseñado, que en la opción de audiometría in situ aparece abajo a la izquierda la opción de hablar. Claro, la persona cuando tenéis los audífonos puestos, los micrófonos se desactivan y el audífono pasa a ser audiómetro, entre comillas. Si queréis hablar a la persona no os oye porque los micrófonos están desactivados. Entonces le daríais a esa tecla de hablar que os va a aparecer en la esquina inferior izquierda, habláis, se activan los micrófonos del audífono, entra vuestra voz, vais a poder poner ahí más o menos intensidad a vuestra voz para decirle, mira, tienes que levantarme la mano cuando no sé qué, no sé cuántos. Dejáis de pulsar la tecla hablar y empezar la audiometría. O sea, sería algo muy similar a lo que estáis haciendo en vuestros centros auditivos. Vamos con las preguntas, ¿vale? Y con esto terminamos. Nos pregunta Isabel, ¿qué es tono puro? Bueno, la opción de tono puro es pi, un tono puro. Cuando elegís una frecuencia, 1000 hercios emitís, estáis emitiendo el tono constante, X segundos los que presionéis en esa frecuencia. Mientras que la otra opción, que no es tono puro, es una onda que a veces hay quien lo utiliza también en los audiómetros. Tono puro es el tono exacto de esa frecuencia. Nos dice Juan Ramón, esta prueba suele salir siempre umbrales más bajos, los oye con menos intensidad por mi experiencia. Efectivamente, los umbrales más bajos aparecen primero porque los auriculares no están calibrados, ¿vale? Y segundo, porque siempre parte de ese sonido se tiende a salir por las ventilaciones que tengáis en los moldes o los micromoldes o los acopladores. Entonces, siempre los umbrales son un poquito más bajos. Pero bueno, la idea es ver cómo oye esa persona con esos audífonos y con esas ventilaciones realmente. Nos puede aportar un poquito de luz. Y nos pregunta Isabel, entonces, cuando programamos el audífono, aunque no sea con audiometría in situ, ¿pasa igual y nos dará problemas? No entiendo la pregunta. ¿Pasa igual? O sea, podéis hacer la adaptación con el audímetro, la audiometría convencional, es como se ha hecho siempre y como casi siempre se hace, o con la audiometría in situ, que bueno, pues es esa con los audífonos. Yo os recomiendo hacerla con la convencional y utilizarla in situ si habiéndola hecha con la convencional, pues tenéis problemas de adaptación de la persona, ¿vale? Pero insisto, una prueba REN os va a arrojar mucha más luz a una persona que tenga relativamente problemas con la adaptación que le hayáis hecho. Juan nos dice, repite por favor lo de las frecuencias marcadas con asteriscos. A ver, vamos a irnos otra vez aquí. Bueno, el día siguiente me voy a saltar la calibración de entorno. Fijaos que os aparecen de la frecuencia de 1000 a 4000 unos asteriscos. Eso es, y abajo es que no lo veis, en muy pequeñito pone que es necesario que al menos 2 de esas frecuencias importantes, que son las frecuencias conversacionales, estén hechas. Pero claro, si no hacéis más que una de esas frecuencias, es una audiometría que no tiene ningún sentido. Entonces, mínimo se os requiere 2. Si solo hacéis 2, pero con la convencional habéis hecho más, el programa va a hacer una combinación de lo que hayáis medido con la in situ más lo que habéis hecho con la convencional. Pero como mínimo tendréis que tomar 2 frecuencias de entre 1000 a 4000 hercios, mínimo 2. Si solo hacéis una de esas, no os va a dejar seguir con la audiometría in situ. Rosa nos pregunta, ¿siempre hay que hacer la prueba con tulipas cerradas? No. Se puede hacer con tulipas cerradas, con tulipas abiertas o con micromoldes. Ahora bien, es verdad que si lo que queremos es ver cómo oye la persona, si la persona oye o no oye, al hacer una audiometría en abierto, esos tonos se escapan. Entonces, no nos va a levantar la mano no porque esté más sorda esta persona, sino porque los sonidos se están escapando y no le llegan al tímpano. Por eso siempre las audiometrías se recomienda hacerlas encerrado. Ahora bien, si lo que quiero ver es, bueno, pero sí, yo se la puedo hacer encerrado, pero esta persona va a llevar una adaptación abierta, ¿se lo puedes hacer en abierto? Se puede hacer, pero no se recomienda porque son, digamos, audiogramas falseados, porque no es que esa persona no oiga esos tonos, es que no le están llegando al tímpano, se están escapando, ¿vale? Pero no es obligatorio hacerlo con tulipas cerradas.
Nos dice Raquel, entonces los que llevan adaptación con tulipas abiertas, la audiometría in situ no es real, ¿no? Efectivamente, no es real. Es decir, los umbrales de audición de una in situ nunca son reales, insisto, porque ya no solo por las tulipas o las ventilaciones, es que los auriculares no están calibrados y es probable que el tono que decimos que está siendo emitido a una intensidad determinada realmente no está saliendo esa intensidad porque ese auricular no está calibrado y a lo mejor está un poco tocado, un poco sucio o la membrana no vibra del todo como tiene que hacerse. Entonces, no están calibrados, no son reales. Las audiometrías in situ, ninguna se puede considerar como audiometría 100% real y verídica. Isabel nos dice, porque el audífono no estaba calibrado y no saldría a frecuencia que realmente hemos programado. Bueno, Pepe, en el programa de Delton son los mismos menús, exactamente igual. El programa de Solus Max encontráis todo exactamente igual. Y en Intras de momento no se puede hacer in situ, no porque no se pueda hacer in situ con audífonos a medida, sino porque nuestro programa de momento no lo permite, ¿vale? Estamos viendo en próximas versiones que lo podamos hacer, pero de momento en nuestro programa tendríamos que hacer las audiometrías in situ, o bien con RIES o bien con BTS, pero de momento no con audífonos a medida. Ya por último, como os decía, ya que lo tengo abierto, veis que en la esquina inferior derecha pone hablar. Si presionáis hablar, ahora se abren los micrófonos y yo me estoy escuchando mi voz a través de los audífonos. Por si queréis hablar a esta persona, decirle, pues me tienes que levantar la mano cuando emita el tono. Dejáis de presionar hablar y seguís con la audiometría, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, bueno, ya lo último, Juan nos dice si hay tan poca fiabilidad con esta prueba, ¿en qué situaciones la recomiendas? Yo no recomiendo la audiometría in situ. Es una alternativa más para aquellas personas que habiendo hecho la audiometría convencional y habiendo adaptado los audífonos y habiendo hecho ajustes finos, esta persona se sigue quejando, ¿vale? Y no dais con la tecla de cómo ajustar el audífono, una alternativa puede ser hacer una adaptación haciendo audiometría in situ para ver, oye, si esta persona con esa oclusión o esa ventilación o la acústica que tenga en el oído con esos moldes, le está cambiando tanto que su audiometría cambia rotundamente. Y entonces le estoy haciendo mal los ajustes de la adaptación. Es una alternativa. Yo no la recomiendo, salvo los casos donde no hay forma, esta persona no se acomoda a los ajustes que yo hago, ¿vale? En teoría, con el método de audiogram, los audífonos se escuchan muy altos. ¿In situ lo mejora? No, in situ no mejora. La regla de cálculo sigue siendo la misma. Insisto, la audiometría in situ es una audiometría y luego la regla de cálculo va a aportar exactamente los mismos parámetros de ajustes de ganancia que lo haría con una audiometría convencional. Exactamente lo mismo. No vamos a modificar en nada la regla de cálculo. ¿Se hace en cabina o fuera de cabina? Si lo hacéis en cabina, tanto mejor. A ver, los audífonos hoy día, fijaos, yo estoy utilizando el Nonalink Wireless, son inalámbricos, entonces se puede hacer en cabina porque estamos comunicando de forma directa y no va a haber ningún incordio de sonidos externos que puedan afectar a esa sonoridad. Si es en cabina, mucho mejor. Si no es en cabina, por eso cuando empezáis la in situ tenéis una evaluación del entorno para verificar que, aun siendo fuera de cabina, vuestro centro auditivo no haya ruido ambiental que empeore la percepción de señal por el usuario. Bien, pues dicho esto, me he excedido mucho, eran 10 minutos, he hecho 13. Daros las gracias de nuevo. Si queréis saber más o profundizar con las audiometrías in situ, pues llamadnos y hacemos un seminario un poquito más extenso. Pero, insisto, es una alternativa más que mucha gente la utiliza, otros no. Pero la tenéis ahí, es muy fácil y tampoco lleva demasiado tiempo porque todos sabemos hacer audiometrías. Dicho esto, que paséis una buena jornada, una buena semana, una buena fiesta, una buena fin de 2022 y que el 2023 sea la bomba. Nos vemos ya en los días de GN del año que viene. Hasta luego.